¿Qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 5 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen serán unas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Nanatsu no Maken ga Shihai Suru. Se dice que en este mundo existen 7 espadas universales, las cuales si logras poseer una, podrías partir el mundo si lo quisieras. Y la historia da comienzo en una poderosa academia llamada Kimberly. Vaya nombre que le pusieron. Esta abre sus puertas para el ingreso de nuevos estudiantes, quienes tienen un futuro glorioso. Lo malo es que al ingresar, la mayoría se rinde por lo difícil que es mantenerse ahí, ya que existe un evento llamado la competencia infernal, donde deben ganar o morir en el intento. Bueno, ahora seguimos a un joven llamado Oliver Horn, un chico estudioso y talentoso en la magia como en la espada. Su nueva vida escolar iniciará con muchos tipos raros, personas amorosas y también problemáticas. Él verá que en este sitio existen bestias míticas, al igual que debe entrenar duro para mantenerse al margen de la academia. Lo malo son las pruebas que realizan para poder sobrevivir, y para completarlo debe hacer muchos compañeros de confianza, así como aparecerán varios enemigos que le harán la vida imposible. Mientras se divertía en ello, descubre que la academia no es como lo contaban, debido a que mientras investigaba ve varias cosas peligrosas, al igual de los oscuros secretos que escondían. Sus vidas dependerán de cuánta confianza forjaron en su camino. Un grandioso anime con un prota muy OP da comienzo. Su fecha de emisión empieza el 7 de julio. Chéquenselo. Número 2. Level 1 Demon Lord and One Room Hero. En este mundo hubo una gran batalla entre el rey demonio y el héroe que causó mucho caos y destrucción. Finalmente el héroe logró ganarle, sin embargo ella le dice que tiene varias vidas y que pronto renacerá para seguir el combate. Y que lo hace, su nuevo renacer fue perfecto, pero el defecto es que su cuerpo no se desarrolló por completo, pero sí que lo hizo su sirvienta, que está mega sabrosa. Bueno, ya la verán después. Juntas irán a buscar al héroe que los derrotó, logrando localizarlo. Ella se imagina una persona poderosa, o si no es así, se volvió de la realeza, quien logró dominarlo todo. Pero al verlo, se encuentran con un vagabundo sin futuro. La reina demonio se sintió asqueada cuando lo vio, incluso le reclamó del por qué se volvió así. Al investigarlo, descubre que hizo un montón de pendejadas, acusación con una menor, maltrato a civiles y portador de sustancias ilícitas. En pocas palabras, aquel héroe justo y benevolente se volvió en todo un latinoamericano hecho y derecho. Ahora la reina demonio tiene por misión cuidar al ingenuo del protagonista y no lo hará sola. También entrará la suculenta sirvienta llamada Senia. Nuestro héroe con el tiempo empezará a cambiar, al igual que habrá mucho sabroseo, así que alístense el papel. Un anime muy epicardo está por comenzar y ya saben a quién me refiero. Tiene una buena historia digna de culto y mucho fanservice. Su fecha de emisión es el 3 de julio. Recomendadísimo. Número 3. Zombie ni Naruma de Nishitai Shien no Koto. Y por fin, un nuevo anime zombie que quizás sea digno en esta temporada. La historia se centra en un joven llamado Akira Tendou. Él trabajaba en una oficina donde esclavizaban y se aprovechaban de sus empleados. Su vida era miserable y no tenía tiempo de divertirse, así se la pasó más de 3 años trabajando y opacando su vida. Pero de un momento a otro, mientras caminaba, ve que las personas actuaban raras. Pero lo que detonó su instinto fue que viera que la ciudad está hecha un caos y los humanos estén comiéndose entre sí. Lo pendejo de esto es que el prota se pone feliz porque al fin no va a poder ir a su maldito trabajo, pasando de largo con los zombies y caminando de una manera peculiar, a la vez que hace demasiadas locuras como presentar su renuncia y declarar su amor a la chica zombie. Su nueva vida comienza ahora, donde tendrá muchas travesías, paseándose con una bicicleta y recogiendo a sus compas para aventurarse en este nuevo mundo que surgió. También hará un libro de 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en un zombie. Un anime bien recomendado y con mucho sabroseo que deben anotarlo, también leerse el manga, 10 de 10. Su fecha de emisión está programado para el 9 de julio, o quizás también salga en agosto, pero ya les confirmaré luego, atentos, chéquenselo.
Número 4. The Great Cleric. Y aquí otro isekai que se me fue sin querer del anterior video. La historia sigue a un joven que tuvo una vida normal, pero tenía que hacer muchos esfuerzos para lograr sus metas. Sin embargo, pierde la vida por un accidente. Todo su esfuerzo fue en vano. O bueno, hasta que es escuchado por un dios, quien lo reencarnó en un nuevo mundo llamado Galdardia. A él le dieron a elegir varias habilidades, y sabiamente eligió las más importantes y las que parecían poderosas. Sus nuevas aventuras dan inicio, pero el problema es que tiene que acostumbrarse al nuevo mundo, y por si fuera poco, debe entrar a una ciudad desconocida con leyes distintas a las que conoce o está acostumbrado. Con esto en mente, se hará pasar por un sanador, a la vez que conocerá a esta chica, quien la acompaña de buena manera a un lugar tipo un gremio de sanadores, para identificarse y poner en práctica sus nuevos hechizos de sanación. Gracias a la habilidad de monstruosa suerte, logra hacer cosas imposibles de hacer, pero claro, tiene que hacer un sobreesfuerzo mayor para poder destacar más. Con el fin de ello, comenzará a ser un aventurero sanador que es muy poderoso en la magia y las artes marciales. Un anime isekai que tienes que ver si te gusta este género. Su fecha de emisión es el 13 de julio. Atentos. Número 5. Ayaka Story of Bones and Wands. Todo comienza con Yanagi Yukito, un chico huérfano que vive en una isla llamada Ayaka. Su vida era lamentable y trágica, pero un día se encuentra con un tipo quien dice ser un discípulo de su padre. Él le convence de volver a su ciudad natal, ya que descubrió que posee un poder inusual sobre el control del agua, y al parecer no solo domina eso, por ello le llevan a huevo. Lo malo es que se dice que ese lugar está formado por 7 islas, donde se rumorea que existen seres míticos como misteriosos. A ellos se les conoce como Mitama. Estos poseen habilidades monstruosas que son capaces de llevar la extinción al mundo. Y es aquí donde entran los humanos. La vida de nuestro protagonista dará un gran giro, debido a que todo lo que sabía no era nada comparado con la realidad. En aquí lucharán a muerte para defender a la raza humana y toda la vida que conlleva el mundo. Un anime legendario que deben de ver sí o sí. Atentos. Su fecha de emisión es para el 1 de julio. Chéquenselo. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por mi parte. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además que se dice que si comparten el video, una suculenta waifu les visitará por la noche, así que háganlo ahora. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.